new all things. There's only one seated on the throne, saying, behold, I am making new all things new. There's only one seated on the throne, saying, behold, I am making new all things new. En 22 de marzo de 2018 tuve una visión. Dios me llevó al cielo y desde el cielo vi toda la península de Yucatán, los 3 estados. De ahí vi un cenote y vi también cómo el mar del Caribe con el mar del Golfo se juntaba a través de los cenotes. Y empecé a ver una fuerte lluvia que caía. Y esta lluvia caía a la tierra, se llenaba los cenotes, pero cuando los cenotes empezaron a llenar, de repente los cenotes quedaron vacíos y el mar se calmó. Y yo le pregunté a Dios, ¿qué estoy viendo? Y Dios me contestó, la lluvia representa mi gloria, que la derramé en los años 2000. La tierra representa a los hombres. Muchos recibieron mi gloria, se apropiaron de ella y hoy son templos vacíos. Otros no la percibieron. Otros la tomaron, experimentaron y dejaron que se fuera. Pero ahora estoy levantando una nueva generación entendida en el sureste mexicano. Una nueva generación para un avivamiento con reforma. Una nueva generación que va a cambiar, va a llevar la península de religiosidad a espiritualidad, rompiendo todas las tradiciones religiosas de la península, trayendo una reforma en todas las esferas de la sociedad. Lo que vieron fue como que los diferentes dios de los violentos en diferentes naciones. En España, en Cuba, en Costa Rica, en Estados Unidos y obviamente en México. Y la intención de tomarme estos 3 minutos es explicarte a ti qué es Dios de los violentos. No es un congreso. De entrada, no es un congreso. Es una dirección del Espíritu Santo. Congresos hay muchos, pero para nosotros ha sido una dirección. Y el Dios de los violentos se ha convertido en una dirección para nosotros, que para nosotros como iglesia, el Dios de los violentos se ha convertido en ese mes, en el año nuevo, o el fin de año y el año nuevo. Y me he dado cuenta en el Espíritu que varios amigos pastores han entendido también ese asunto. Hay un antes y un después para nosotros. Es una dirección. Y yo no sé quién del equipo de colaboradores me puede ayudar para poner el púlpito un poquito más para acá, por favor. Y el tema es que nace a raíz de que detectamos un problema en las naciones. Y el problema que detectamos es que había una crisis. La crisis era que el concepto del mover de Dios, avivamiento, fuego del Espíritu Santo, empezó a ser arcaico, empezó a ser religioso para muchos sectores. Y como que la sociedad usó frases como esta. No lo generalizo, pero la sociedad cristiana usó frases como esta: ya no necesitamos el fuego. Ya mientras tengamos estructuras, sistemas, recursos y dinero, la vamos a hacer. Y la verdad es que parecía que sí, porque en aquellas ocasiones hubo un tremendo mover. Y no quiero que malinterprete, el mover de Hechos 2 debe de trascender a un Hechos 6. Hechos 6 es la estructura de la iglesia, pero diga conmigo, orquestada por el Espíritu de Dios. Pero la iglesia no se quedó en un Hechos 6, que es la estructura y que es sistemas. Y es ahí donde creo que entramos muchos en peligro. Porque la iglesia entró a la crisis después de que se estructurizó y se jactó de todo lo que hacíamos, lo que se sabía hacer, de la manera que se trabajaba con niños, jóvenes, células, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que de pronto esa soberbia se nos metió tan fuerte que la empezamos a pregonar y la quisimos modelar, pero como bajo este concepto, así se tienen que hacer las cosas. Pero la iglesia se quedó en un Hechos 6
y debió haber trascendido a un Hechos 13, que es una iglesia, dígalo conmigo, misionera bajo el mover del Espíritu. Hechos 2, Hechos 6, Hechos 13. ¿Sí? Ahora, Dios de los violentos se convirtió en una dirección del Espíritu para nosotros. Nosotros no quisimos, escuche bien, atención a esto, no quisimos hacer esto para que se hiciera en las naciones. No era el plan, ni tampoco hacerlo en Cancún. Era algo que era una necesidad para nosotros. ¿Cuál deseo? El único deseo. Síguete moviendo, Espíritu Santo. Sigue haciendo lo que solamente tú sabes hacer. Y se convirtió en algo personal, y muchos pastores, muchas iglesias ahora lo han recibido, y le damos gracias al Señor porque es para la gloria de su nombre. Ahora escúcheme, en este mes hemos hecho 3 veces el Dios de los violentos. Bueno, en el mes que pasó, si usted me pregunta, ¿tengo equipo? No tengo equipo. Finanzas, recursos, no sabemos ni cómo fluyeran las cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando Dios te da una visión, Dios va a proveer los demás factores. ¿Alguien dice amén? Entonces, Dios de los violentos, si lo resumo, ¿qué es? ¿Qué es, Pastor Héctor? Es un encontronazo con el Espíritu Santo y con la palabra viva de Dios, con el propósito de conectarnos al carácter de Cristo. Se acabó. Eso es Dios de los violentos. Un encontronazo con el Espíritu Santo bajo la palabra viva de Dios para conectarnos a Cristo Jesús de una manera radical. ¿Alguien dice amén? Muy bien. Quiero agradecerle a Rubén por la palabra que nos acaba de compartir. Qué edificante palabra. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por todo el equipo de MHCO? Y también me acompaña uno de los oradores que mañana va a estar compartiendo con pastores, mi amigo Gerardo y su amada esposa, que vienen desde Costa Rica. Quiero animarles, pastores, que mañana abran su espacio, porque usted y yo vamos a recibir una tremenda dirección e instrucción del Espíritu Santo. Y van a haber más participaciones. También mañana llega otro amigo avivador que se llama Milton Lagunas. Ya tengo años conociéndolo a él. Él ha sido parte del equipo del Dios de los violentos, y el equipo de Cultura de Jesús, que también se dejó venir, y varios colaboradores de la iglesia que por ahí andan sirviendo. Y gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes por tener este tiempo de consagración. Yo creo en los congresos. ¿Sabe por qué creo en los congresos? Porque nos consagramos esos días para estar atentos a la palabra y a la voz de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios por ti, por tu vida. Y dile al que está a tu derecha e izquierda: qué bueno que viniste a la casa de Dios. Hace rato estaba yo ahí sentado y me fui yo a lavar las manos, y se me vino algo del Espíritu Santo, que es algo que me gustaría como que introducir para guiar los pasos que siento de parte del Señor para predicar lo que voy a predicar. En la gran comisión todos sabemos que Jesús le encargó a los 12 apóstoles, a los 11 apóstoles, les dejó esta instrucción: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice lo siguiente: por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. Y una de las traducciones que tú y yo entendemos de lo que es discípulo, una de las que a mí me gustan, es esta: es aquel que hace exactamente lo que el maestro hace. ¿Ok? Ahora, ojo, atención, porque aquí hay un asunto que ahorita me voló la cabeza y lo quiero colocar en el corazón de ustedes. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué más sigue diciendo? Bautizándolos. O sea, que a los discípulos, ¿qué? Se bautizan, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
O sea, una señal de que tú y yo hemos trabajado y hemos levantado buenos discípulos que hacen exactamente lo que el maestro hace. Una señal es que los bautizamos. Si no son discípulos, no los bautizamos. El desafío es muy alto. Yo creo que no hemos entendido el desafío sobre ese tema. Pero ahora, ojo, quiero compartir algo porque siento de parte de Dios predicar, enseñar en esta noche. Creo que hay una unción de enseñanza y quiero subirme a esa ola de enseñanza. ¿Sí? No sabe cómo me costó porque yo quiero soltar fuego. Pero la palabra es necesaria. Dios, el Espíritu Santo se mueve en la palabra. Dios dijo sea la luz y se movió el Espíritu Santo. ¡Pum! Entonces es la palabra importante, es necesaria. Ahora, lo que quiero predicar es porque me hace pensar, y estaba meditando en esto, que los hombres que Dios ha usado para traer avivamiento, los hombres y las mujeres que han traído un fuego de Dios en las ciudades, en sus iglesias locales, en sus estados, en sus países, yo veo esta característica, que eran discípulos que entendían el concepto de lo que es hacer exactamente lo que el maestro hace. Y eso implica un montón de factores que pareciera que esta generación no los comprende, no lo comprende, el desafío y el peso, como por ejemplo Lucas capítulo 14, cuando Jesucristo mismo nos desafía a todos nosotros y nos dice: aquel que no está dispuesto a renunciar a todo no puede ser mi discípulo. La unción de la renuncia, cómo ha golpeado el corazón de la iglesia religiosa cristiana evangélica, pero hay una unción en la renuncia cuando tú entiendes lo que significa pagar el precio del llamado. Tengo autoridad para hablarte sobre esto, sí. Hace 25 años me encontré con el Espíritu Santo. No tengo familia cristiana, no tengo tíos. Sospecho que tenía ahí en la colonia uno que era testigo de Jehová. Gracias. Entonces, Dios me llamó en la edad de 20 años. Todos los jóvenes que están aquí de 20 años, tú y yo sabemos lo que son los 20 años. Antro, parranda, ahí me llamó el Señor. No hubo garantías, no sabía que iba a ser pastor, no sabía que Dios el día de mañana me iba a dar su gracia para que en algunos lugares nos invitaran, nos hospedaran, nos trataran tan bien, tan rico. No era el plan ese. Solo tomé el desafío. Y yo me he dado cuenta, no lo generalizo, no lo ponga como doctrina, pero yo me he dado cuenta que hay muchos ministerios que no han entendido la unción que desata la renuncia. Si te abandonaras al llamado, pero esto es de locos. La mayoría de muchos no lo hacen, no lo generalizo. La mayoría de muchos no lo hacen porque la estabilidad está de por medio. Pero hay algunos de ustedes que no debieron haber pastoreado en su ciudad. Hay algunos de ustedes que el Señor los iba a sembrar en otro estado o en otro país, pero el miedo, el temor, la estabilidad frenó el llamado. Ese es un tema. Mañana va a predicar uno que soltó una iglesia de 1000 personas. En serio. Porque por muchos años, la mayoría de muchos, no entendemos esto. Híjole, no es el tema, me estoy saliendo del tema. Pero yo pregunto, ¿cuántos discípulos hay aquí? ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? ¿Cuántos discípulos hay aquí? El discípulo es aquel que exactamente hace lo que su maestro hace. Jesús renunció a todo.
a sí mismo para venirse a la tierra y plantarse en este sistema. Al menos que tú seas más picudo que Dios, que Cristo, se te es permitido no renunciar. Hay algunos que Dios les va a pedir sus empresas, sus escuelas, sus ciudades, su ciudadanía, ¿Estás listo para un llamado de ese calibre? Porque los que conozco que fueron hombres de avivamiento entendieron la unción de la renuncia. Smith Wigglesworth, Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones era el doctor de los reyes de Inglaterra. Dile al que está a tu derecha, izquierda, y tú que no quieres renunciar a tu changarrito. Martin Lloyd Jones era el doctor de los reyes de Inglaterra, y un día tuvo un encontronazo con el Espíritu Santo, con la palabra viva de Dios, y entendió el llamado, entendió el desafío, y renunció a toda esa labor y se fue a pastorear una pequeñita iglesia en un pueblito, una iglesita que era presbiteriana. Y mientras predicaba, este hombre ardía bajo el fuego de Dios, y de pronto la gente de Charles Spurgeon se dieron cuenta que ese hombre fluía en la palabra viva de Dios, y lo mandaron a llamar para hacer la iglesia y pastorear la iglesia que un día pastoreó Charles Spurgeon. Dile al que está a tu derecha, suelta tu comodidad. A veces eso como frena, Gerardo. Yo no soy de Pachuca, yo soy de San Luis Potosí. Porque la unción de renuncia empieza a golpear, pum, 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 a destructurar, pum, 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 varios aspectos, entre ellos a que se nos muera un espíritu narcisista. Quisiera hablar sobre eso, pero no tengo tiempo. William J. Seymour, otro hombre de avivamiento, enfrentó el racismo cuando Charles Parham llegó a una escuela allá en Galveston. Qué interesante que tú y yo hemos ido a Galveston. Hay un plan profético ahí, ¿no? Ya la gente del Espíritu no se mueve nada más porque sí. La gente del Espíritu, cuando entiende el llamado, cuando entiende la renuncia, cuando entiende el proceso, su mente, su espíritu se alinea y empiezan a utilizar uno de los lenguajes que utilizaron los hombres de avivamiento. Y los hombres de avivamiento a los cuales me refiero a los puritanos. Los puritanos usaron frases como esta, y esa era su lenguaje. Esta era la frase constante en ellos, en sus familias, en sus matrimonios. Era tan fuerte que empezaron a puritanizar naciones, varios países, y muchos de esos países fueron tan puritanizados que al día de hoy, aunque son países ateos, aún sigue ocurriendo la consecuencia de estos hombres de fuego. ¿Qué frase usaban ellos? En mi opinión, fue una frase que el diablo le quitó a la iglesia cristiana a nivel mundial. Pero gloria a Dios por los gobiernos en medio de todo, porque estos gobiernos la están poniendo en las diferentes colonias, barrios. ¿Sabes cuál frase? Providencia. ¿Cuántas colonias hay en todo México que no se llaman La Providencia? Los puritanos entendían esta frase en este sentido profético. Donde quiera que ellos se movían, a quien quiera que conocieran, con quien quieran que establecieran un contacto, una relación, ellos usaban esta frase: la providencia nos está guiando, refiriéndose al Elohim, al Padre, al Hijo, al Espíritu, refiriéndose a la Trinidad. Escucha, el mover de Dios, el mover del Padre, el mover del Hijo no es nada más para los domingos. El fuego de Dios es para todos los días, para todas las decisiones, para todas las acciones, negociaciones, proyectos, planes, actividades. Te pregunto, cristiano que me escuchas, ¿qué clase de vida profética
prédicas llevas? ¿O eres de los que necesitan a los profetas para que vengan y te den una palabra de ciencia de algo que tú ya sabes? Dile al que está a tu derecha e izquierda: el pastor está aventando unas pedradotas, me han pasado rozando, pero siento que te pegaron a ti. Yo te voy a dar una llave de hombres de avivamiento, porque la logré escuchar del Espíritu. A mí me piden siempre, cada que predico en iglesias: danos tu mensaje. No puedo. Yo estoy como un radar, viendo hacia dónde se mueve la nube del Espíritu. Tengo miles de predicaciones, cientos, para no exagerar. Pero a mí me gusta escuchar qué es lo que Dios quiere para el momento. Y el Espíritu me estaba dando esta dirección: suéltales esta llave. Porque yo quiero hablarte de un hombre que incendió brutalmente. Para mí es de los primeros hombres de avivamiento. Pero él nos enseña algunas características que son las que quiero mencionar. Porque la batalla espiritual está de alto calibre. Y tú y yo tenemos que transicionar la batalla, nunca llevarla a un nivel terrenal, sino llevarla a un nivel espiritual, donde se tienen que ganar, porque ya están vencidas. Más bien dicho, se tiene que tomar el botín y la conquista. La Biblia es clara: no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Y México está enfrentando una batalla espiritual de otro calibre, de otro nivel. Y la iglesia cristiana, los hombres de avivamiento, necesitamos utilizar la asignación y la ciudadanía que Dios nos ha dado a todos nosotros. ¿Por qué crees que nos ves con estas banderas? ¿Nada más por moda? ¿Sabes por qué traemos estas banderas? Porque entendemos nuestra ciudadanía en la tierra. ¿Se acuerdan que un día el apóstol Pablo, con un hombre de palabra, un hombre de fuego, lleno del Espíritu, exégeta, doctor de la ley, palabra viva y una revelación brutal, está a punto de llevar la última tarea ministerial que Dios le está asignando hacia Europa? Pero de pronto lo agarran los soldados pretorianos y le dicen: eres arrestado. Ya lo están encarcelando a este hombre de fuego, ¿sí o no? Lo están metiendo a la cárcel para ser juzgado. Y él entendió por qué y para qué Dios le dio el privilegio de ser ciudadano romano, y utilizó su ciudadanía. Y él dijo: es lícito arrestar a un ciudadano romano, aunque tú y yo sabemos que era judío. Él entendió por qué Dios lo plantó en esa ciudad. Tú tienes que entender por qué eres mexicano. Tú tienes que entender por qué eres quintanoarroense. Tú tienes que entender por qué y para qué Dios nos sembró en este país. Porque viene un avivamiento en México glorioso, poderoso. Y esta nación dará a luz evangelistas de avivamiento, profetas de avivamiento, pastores. El avivamiento que está ocurriendo huele a quesadillas, huele a chicharrón, huele a salsa. Grite a México, le toca. Dile al que está a tu derecha izquierda: Dios te va a usar. Dios va a usar a tus hijos. Dios va a usar a tus nietos. Prepárate a verlos siendo pastores de iglesias de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000. Pero vele la cara al que está a tu derecha izquierda. ¿Se la cree? Pregúntale: ¿te la crees que Dios va a usar a tus generaciones?
Porque ese es el maldito problema. El mexicano no se la cree. Y por eso, ciudades como Cancún, y no me malinterprete, siempre trae predicadores de otras naciones. Este es un problema que le pasa a las naciones latinas. Traen predicadores de otros países. Ahora no me malinterprete, yo creo en la unción del cuerpo, pero hay una unción que Dios le ha dado a la iglesia mexicana. Hay una unción que Dios le ha dado. Yo entiendo lo que es reino de Dios. Yo soy reino de Dios. Pablo era reino de Dios, pero también él utilizó su ciudadanía. Se me viene a la mente en Esdras capítulo 3, cuando los hombres de guerra y batallas de otros países querían ayudar a los israelitas, y ellos, por causa del fuego que Dios desató a través de Ciro, ellos dijeron: no nos conviene pelear con ustedes, lo vamos a hacer solos. Hay peleas que los mexicanos tienen que ganar. Hay peleas que la gente de Quintana Roo tiene que ganar. Pero la bronca, ¿cuál es? No creemos en nuestra gente. Por eso traemos esta bandera. No estamos levantando una nación por levantarla. Estamos entendiendo que como mexicanos tenemos una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. Y dile al que está a tu derecha: ¿y tú que te quieres ir a los United States? Para buscar el sueño americano. Dile aquí al que está a tu derecha: aquí Dios te puede bendecir. Aquí Dios te quiere prosperar. Aquí Dios quiere usarte. ¿Alguien lo cree conmigo? Alguien puede gritar: nos toca ver el avivamiento más glorioso de la historia mexicana, donde vamos a ver niños, jóvenes. Prepárate a ver a 2, 3 pastores panzoncitos. Dios va a usar a los costarricenses para traer avivamiento a Costa Rica. Gerardo, Dios te va a usar para traer un despertar sobre ese país. Dios te va a dar la unción para traer identidad. Dios te va a dar la unción para despertar a la niñez y a la juventud, para ir en pos del fuego de Dios. Dios les va a usar a ustedes. Ahora, ojo, gente como tú. Mira, se me está viniendo algo. El Señor te cargó el corazón por este país. Por eso Dios te ha abierto puertas y estás edificando. Pónganle la bandera en sus lomos. Esa bandera pesa. Y van a haber días que Dios te va a hacer llorar por el dolor de este país. Y el Señor pone en mi corazón: Gerardo, pastor, ¿cómo te llamas? Recuérdame tu nombre. Misael. Dios los ha traído a colaborar. Hey, yo voy a los países y les digo a los amigos, pastores, consiervos: yo vengo a colaborar con ustedes. Dios me ha cargado en varias naciones, pero ellos saben que yo no voy a abrir una nueva iglesia. No me interesa extender mi movimiento, mi denominación. Me interesa colaborar con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Mandamos a un matrimonio mexicano y lo hemos sembrado allá por más de 1 año y medio. Y financiamos su estadía como iglesia, y después se redujo, y después era mi esposa y su servidor. Pero como bien lo dijo Rubén, hay que ser hombres. Tú le has dicho a Dios: heme aquí, cúmplelo, punto, se acabó. No necesitas que te den la palmadita, no necesitas que alguien te dé un aplauso, no. Rómpete el hocico sirviendo a Dios.
Porque hoy tenemos un montón de iglesias sentimentalistas. Y la Biblia enseña que tu sí sea un sí y tu no sea un no. ¿Sabes tú que Jesús a nadie le dijo verbalmente te amo? A nadie. Jesús lo hizo, punto, se acabó. Híjole, me estoy yendo por otro tema, perdón. Tengo que soltarte esta llave. La batalla es espiritual. Ahora, como pastor, yo sé lo que es enfrentar las guerras en la iglesia local. Y como que hubo una generación donde las batallas que pastoreábamos tú y yo y enfrentábamos en el día a día de la iglesia eran broncas psicológicas, almáticas. Pero pareciera que en los últimos años esta batalla se ha incrementado y nos ha puesto en una posición de batalla con conflictos psiquiátricos. Como por ejemplo, ¿qué es la bipolaridad? Ese es un tema que la mayoría de muchos no conocemos. Gente inestable que psicológicamente y psiquiátricamente ya traen un daño mental. Y hay gente que tiene una serie de actitudes, acciones, una serie de forma de actuar, ser, pensar, y que muchas de las veces esa actitud trasciende ya a un asunto psiquiátrico. Yo no sé cuántos aquí han ido a predicar a las cárceles. Le pregunto, ¿cómo se siente el ambiente espiritual dentro de una cárcel? Nosotros hicimos el Dios de los violentos en la cárcel, allá en Pachuca, Hidalgo, y cuando lo hicimos teníamos como unos 200 reos, y predicar, como usted me escucha predicar, así andábamos con todo, el coordinador se incendió, a los 3 meses lo mataron a machetes. Por eso nosotros no podemos ser tranquilitos, porque México tiene guerra. Hay un montón de acciones que tú y yo estamos enfrentando que de veras tú dices, ¿cómo es posible? Yo quisiera la seguridad de Costa Rica, que es increíble. Es más, quiero decirles a todos, quisiera la seguridad de Cuba. Los niños andan en las calles. Y les he preguntado a nuestros hermanos cubanos cuando hacemos los congresos allá, ¿te quieres ir a Estados Unidos? Pero allá cortan cabezas. ¿Te quieres ir a México? Allá cortan cabezas. La gente no entiende la crisis que vive nuestro país, el mundo espiritual, los gobiernos haciendo pactos con chamanes como nunca lo habíamos visto. Y no es un asunto político, estoy aterrizándolo a un asunto espiritual. México necesita un avivamiento, pero necesitamos hombres como el que voy a predicar, que se convirtió en un tremendo hombre de avivamiento. Dios lo usó para incendiar. Creo, en mi opinión, que fue el primer hombre de avivamiento mucho antes que Felipe. Y Felipe fue un hombre que incendió ciudades. Pero Dios mío, pero tuvo primero que entender lo que significa un principio que voy a hablar. No tenemos guerra contra carne y sangre. Te pregunté hace rato, ¿ya entraste a una cárcel? Me dijiste que si se siente el ambiente fuerte. Ahora, yo les pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes han entrado a predicar a los manicomios? Yo he entrado a predicar a los manicomios. Y el que me invitó a predicar a los manicomios, yo le pregunté a él, ¿por qué me invitas a predicar ahí si en la iglesia ni me hacen caso? ¿Cómo crees que me van a hacer caso ahí? Y él me responde y me dice, de ahí Dios me sacó. Y cuando me dijo eso sentí el golpe del Espíritu. ¡Puf! Y le dije, vamos, vamos. Y me dice, cuando entres van a ver mujeres, son 400 mujeres que están perdidas en su razón. Es ahí donde yo dije, si juntáramos todos los manicomios de México, ¿creen que sería una ciudad de zombies? De gente
que está perdida, el ambiente espiritual es tremendo. Yo quiero decirte a ti que la batalla que hace que muchos de los que estamos aquí no trascendamos en nuestro cristianismo es una batalla espiritual, es una guerra que el diablo tácticamente y sutilmente ha hecho para que muchos de los que conocemos a Dios no avancemos. No está fallando tu iglesia, no está fallando la palabra manifiesta viva de Dios, está fallando que no hemos entendido el poder que Dios estableció a través de la iglesia local. Hoy vamos a hacer un examen introspectivo para ver si no hay demonios en tu vida, para ver si no hay demonios en mi vida. Son 25 señales. Tú te fuiste a las 7 señales de una iglesia de avivamiento. Yo me voy a las 25 señales de un hombre de avivamiento que no tiene demonios. Y para poder hablar de esto, necesito hablar sobre alguien que estaba endemoniado. Marcos capítulo 5, versículo 2. Vamos a escudriñar un poco las escrituras, ¿está bien? Algunas cosas las mencionó Rubén. Y cuando salió él de la barca, ¿qué dice? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Diga sepulcros. Dígalo de nuevo, sepulcros. Atención a esa palabra. Un hombre con un espíritu inmundo. Verso 3, que tenía su morada en los sepulcros. Dígalo de nuevo, sepulcros. Atención, ya van 2 veces. Esto es serio. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los, diga sepulcros, e hiriéndose con piedras. Verso 2. Él salió de la barca. ¿Quién? Jesús. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué un cristiano que se encuentra con la palabra viva y con el poder de Dios, por qué muchos de ellos después de ciertos años, ciertos tiempos, se desconecta, se aparta, se enfría. Si iba bien. ¿Qué le sucedió a ese creyente? Los que estudian estadísticas dicen que el hombre apasionado dura 5 años después de su primer encontronazo con Dios. Y después empieza a decaer su servicio, empieza a decaer su adoración, empieza a decaer su colaboración, empieza a decaer su constancia en la iglesia, y en cualquier momento se desconecta. Y en mi opinión ocurre lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 24. No sabe ese creyente cómo enfrentar la batalla espiritual, y dice en el versículo 25: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, todo aquello espiritual que salió de nosotros una vez que el evangelio penetró a nuestra vida, esa maldad, esa batalla, ese demonio, esa guerra espiritual, cuando sale de nosotros, dice, tarde que temprano volveré a mi casa de donde salí. Yo me pregunto, ¿cómo lidiaste tú, creyente, cuando esta batalla, cuando ese demonio dijo, voy a volver a ti? ¿Sí o no? Mira lo que dice este versículo. Versículo 25. Y cuando llega la haya barrida y adornada, porque llegó el evangelio, porque llegó el Espíritu Santo, porque llegó el fuego,
porque nuestro interior, nuestro semblante, nuestra persona fue empezada a ser direccionada por la palabra y por la presencia. Y mira lo que dice el versículo 26, porque ese es el tema, este es el problema. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre creyente, cristiano, viene a ser peor que el primero. ¿Por qué te tengo que hablar esto un poquito? Me ha tocado ver iglesias de avivamiento, Rubén, explosivas, 700 miembros, 1000 miembros. Me tocó estar en una iglesia de avivamiento que estaba en medio de maíces. Y cuando yo llegué a esa iglesia, Dios mío, qué fuego tan violento de Dios había en ese lugar. Los jóvenes estaban tirados, los niños estaban hablando en lenguas. El pastor, que tú digas fuera un excelente predicador, era un predicador tranquilín, pero había un mover de Dios tremendo. Y me acuerdo que un día charlando con ellos les di 2, 3 comentarios, pero por X o Y no se pudo establecer bien la relación, la comunión, y de pronto vino la batalla espiritual. El diablo se le metió a uno de sus colaboradores e intentaron secuestrar a su propio pastor. Ese pastor perdió la iglesia, perdió su propiedad. Porque hay colaboradores que se pueden endemoniar. Hay congregantes que se pueden endemoniar. Hay pastores que se pueden endemoniar. Hoy yo no quiero hablarte de la gente endemoniada, de esas que vemos en el centro, que tienen varias cobijas, o de los que van caminando en las carreteras. ¿Se han dado cuenta que muchos de ellos van caminando en las carreteras todos andrajosos, con un montón de cosas? Esta es mi opinión mía, ¿está bien? ¿Sabes por qué pienso que ellos caminan en las calles? Porque están buscando el camino, pero están extraviados en su entendimiento. Yo no te quiero hablar de esa gente que trae broncas endemoniadas de alto nivel. Yo quiero hablarte de los que se bañan todos los días, que usan buenos perfumes, que alguno que otro es un abogado, un doctor, que tiene negocios, que tú los ves y no aparentan ningún problema, pero si le rascas, algunos de ellos son líderes, discípulos, hasta pastores, que no supieron cómo lidiar con esta batalla cuando el demonio dijo: voy a volver a mi casa. Aquí hay de dos, mi hermano creyente cristiano: o eres templo del Espíritu Santo o eres casa de demonios. Dile al que está a tu derecha: te conviene encontrarte con el Espíritu Santo. Y la primera característica es que una persona que tiene problemas de demonios tiene espíritus inmundos. No me voy a meter en tantos detalles con esto. Punto número 2. Repito. Una persona que tiene problemas de demonios tiene espíritus inmundos. Yo quiero que te enfoques a estudiar, a escudriñar sobre lo que es inmundicia. No voy a poder meterme más en ese tema porque se me fue el tiempo. Me quiero enfocar en el punto número 2. Una persona endemoniada tiene este conflicto. Marcos capítulo 5 versículo 4. Vamos a leerlo en voz alta, porque muchas veces había sido atado con grillos y ¿qué más dice? Y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. ¿Y qué más sigue diciendo?
y nadie le podía dominar. Atención a esto, la palabra dominio según el diccionario de la Real Academia Española significa lo siguiente: aquel que tiene autoridad sobre algo o sobre alguien. Esta persona que está enfrentando batalla espiritual, que está acostumbrado a vivir en medio de sepulcros, es alguien que estaba acostumbrado a que no tuviese autoridad y que nadie le dijese nada. Mira lo que dice claramente, que nadie lo podía dominar. Qué peligroso es cuando tú y yo no entendemos la unción que Dios le dio a la iglesia y la unción que Dios le dio a tu pastor. Con esto que voy a predicar vas a entender que la esperanza que Dios le ha dado a las naciones se llama iglesia. Autoridad espiritual es clave para enfrentar batalla espiritual. Yo voy a decir esto. Y aquí nos vamos a dar cuenta quién tiene broncas de demonios. ¿Estás listo? Voy a contar 3. Y me vas a dar el nombre de la persona que a ti te para en seco. Pastores, este es un cáncer en las naciones. No estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de entendimiento. Voy a contar 3. Y me das el nombre de la persona que yo le puedo hablar y le puedo decir: mira, este tipo está maltratando a su iglesia, trae esta doctrina, trae esta ideología, trata así a su equipo, este tipo trata así a su esposa, mira el tipo cómo es tan machista, su corazón es tan perverso que ya su esposa ya se rindió, está tan acostumbrado a hacer las cosas, como decimos en México, como nos pega nuestra regalada gana. Yo hago de mi tiempo lo que quiero, hago de mis recursos lo que yo quiero, hago de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos estudian lo que yo quiero, porque en mi casa yo soy el que mando. A la cuenta de 3 me das el nombre de esa persona que te para a ti en seco. Cuento 1, cuento 2. Pero para que vean que no es de aquí para allá, usted cuénteme 3. Si yo le voy a dar el nombre de la persona que me para en seco, les voy a poner un ejemplo. Un día escribí algo en redes e inmediatamente me marca mi pastor y me dice: ¿por qué escribes eso? Tu punto que estás escribiendo, necesito que me lo respaldes teológicamente para entenderte. Y cuando él me enseñó, me instruyó, lo corregí. Y le dije: gracias, pastor. Cuénteme 3. 1, 2. Ahora espérese. Porque yo le puedo decir esto de que yo soy pastoreable. Ser pastoreables no significa que nos escuchen predicar los domingos. Significa que nos metemos en las guerras que tú sabes que están aquí ocultas. Las tratamos, las enfrentamos. Ahora, cuando yo y mi esposa nos sentamos con nuestro pastor, él no me pregunta a mí: ¿cómo tratas a Pati? Él le pregunta a ella. Y ella no tiene misericordia. Mi esposo es así, y esto hace, y lo otro, y yo estoy con ella así: ¿en serio? No manches, ¿en serio? Cuénteme 3. Espérese, o sea, 1, 2, 3. El hermano Roberto Evans es mi pastor y no es de lengua, es en serio.
¿Sabes de qué se trata avivamiento? Se trata de qué tan confiables nos hacemos tú y yo para Dios, para que Dios desate las multitudes, para que Dios desate los recursos. Mi pregunta es, ¿quién te para a ti? Cuento uno. Le voy a pedir a los pastores que se volteen a ver a su congregación. Cuento dos. Y no me vaya a salir muy espiritual diciendo Jesús. No me vaya a salir muy espiritual diciendo el Espíritu Santo. Ajá, Chuchito. Ajá, Chuchita. Porque si tú no crees en esto, yo te invito a que agarres tu Biblia en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 4, donde Jesús dice que Él constituyó pastores, profetas, apóstoles, maestros. ¿Sabes qué significa la palabra constituyó? Significa que con la autoridad que Él tiene, Él estableció para estar direccionando, para estar dirigiendo a su iglesia. Si no te gusta a ti ser pastoreado, agarra esos papeles, aviéntalos en el excusado donde se va todo el estiércol y dile a Dios: no me interesa esto que tú estableciste, yo quiero mi cristianismo a mi manera. Me preocuparía, pastor, que tú no tengas una autoridad espiritual encima de ti. Me preocuparía, ministro, que no haya una voz de autoridad sobre ti. Para mí ya eres desconfiable. Cuento uno, cuento dos y cuento tres. Grita el nombre. Uno que otro no supo qué decir y el demonio. Te estoy dando la respuesta de las broncas que hay en tu matrimonio. Te estoy dando las respuestas en las broncas que hay en tu economía. Te estoy dando la respuesta de los problemas espirituales que te están golpeando. Te estoy dando la respuesta de las batallas con tus hijos. Escúchame, déjate pastorear. ¿Qué te cuento? Si tú ya conoces tus broncas financieros, matrimoniales, ministeriales. Un día me acuerdo que yo dejé pastorearme por mi pastor. Y un día fuimos al Sam's Club. ¿Y cuántos saben que en el Sam's Club y otras tiendas aparecen unos anuncios donde escuchas la voz del Espíritu Santo con estas frases: ofertas? Ya sientes el ramasaya, ¿verdad? Y algo te hace regresar. Y me acuerdo que me regresé porque había unas sillas para la iglesia. Las agarro yo. Pero días atrás le había contado a mi pastor que yo tenía problemas financieros. Y un día mi pastor me dice: a partir de hoy, si esta palabra es de avivamiento para ustedes, esposas, griten amén, gloria a Dios, déjese caer, haga lo que quiera. Y me dice mi pastor: a partir de hoy, que tu cartera, tu economía, la mueva tu esposa. Esposa, se te está yendo la unción, por eso batallas. Ahí era para que lo arrebato para mi matrimonio. Ahora no lo generalizo, porque hay mujeres que son bien gastalonas. Tienes el mismo demonio. Y mi esposa me dice, Gerardo, mi pastor me dice: deja que ella mueva tu cartera. Tú me escuchas normal, pero eso me hizo generar una deuda que me costó 3 años. Porque así como me llegaba,
quién sabe a dónde se me iba. Y yo estoy seguro que no soy el único cabezón que ha enfrentado esas guerras. Hey, aunque te lleguen 10 millones de dólares, por cuanto no hay mayordomía y una voz de autoridad espiritual, así se te van a ir. Yo diezmo. Y diezmar no es pasarme el dinero de aquí, de mi bolsa, a este lado. Porque es lo que hacen muchos, ¿verdad? Diezman, esto es para pastores, diezman en sus propias iglesias. Diezma a tu pastor. Porque es lo que nos enseña la palabra. Y seamos generosos. Ahora imagínate si te cuesta diezmar y quieres avivamiento. Y me acuerdo que agarré las sillas y me las llevé para la caja para que nadie me las ganara. Ya tenía deudas. No me lo estoy gastando en nada malo. Me lo estoy gastando en hacer la obra de Dios. Pero me estaba llevando entre las patas la economía de mi casa. Y estaba súper mega endeudado. Y aún así quería seguir echándole para adelante. Y llegué a la caja y le digo a la señorita, cóbreme estas sillas porque esta oferta me la llevo. Y en el momento en que voy a pagar, me acuerdo que la cartera la trae Pati. Le chiflo. Córrele. Y llega Pati, ¿qué pasó? Digo, dame la cartera, mira estas sillas, están increíbles, brutales para la iglesia. Estamos en el fuego, en el crecimiento y vamos a darle con todo. Estaba endeudado. Y en ese instante le digo a la cajera, espérame tantito, dame la cartera. Y Pate me hace este dedito. Y yo, ve el primer ataque espiritual. Y me vuelve a hacer, no. Y ahí el pastor se empieza a endemoniar. Dame mi dinero. Y me dice, no, porque fue el consejo de nuestro pastor. Y le digo, que me des mi dinero. Es mi dinero. Y con mi dinero yo hago lo que yo quiero. Así que dame mi dinero. Ahí en pleno Sams. Y me marca en ese momento mi pastora, porque mientras yo estaba sacando los demonios, ella le marca a mi pastor y me dice, te habla tu pastor. Hey, ¿tú tienes un pastor colgado como los católicos que traen su Jesucristo aquí? ¿O tienes de veras una voz que pesa en tu vida? Porque tú me puedes decir que tienes pastor. Cada semana nuestro pastor nos da enseñanzas. Ahí me ve mi esposa. Y si falto, él me marca, me dice, hoy no te vi. Es un hombre recto delante del Señor, juntamente con su esposa. Me marca, me pregunta, ¿quién es ese pastor que está predicando contigo? Yo quisiera invitar a un montón de predicadores, pero muchas de las veces el consejo de mi pastor es, dice, espera.
Porque en mi congregación mis chicharrones no son los que truenan. ¿Se acuerdan las veces que en el tabernáculo se escuchó una voz que decía Samuel? Y de pronto se levantaba Samuel y salía corriendo. Iba con Elí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Y le decía a Elí, yo no te hablé. Y se iba de nuevo Samuel, todo. Pues sí, él me habló. Y de pronto Samuel, y otra vez ¡pah! Iba corriendo. ¿Qué pasa? Ese es el espíritu de un hijo, de un discípulo. Porque aquel que hace exactamente lo que el maestro hace, Jesucristo, nos enseña en la palabra. Porque este concepto, este sistema nos enseña, mientras más independiente seas, estás listo para la vida. Pero en el concepto del reino de los cielos es dependencia a Dios. Jesucristo mismo decía, nada hago si no es la voluntad de mi Padre. Aún Jesús se movía en el movimiento que la voz del cielo le mandaba. Y le vino otra tercera voz y le dijo, Samuel. Y salió corriendo y le dijo ya anteriormente, Elí, cuando te vuelvas a presentar, di, heme aquí, Jehová. En otras palabras, tú tienes que incrementar bajo revelación que la voz que tú y yo valoramos de nuestro pastor se tiene que parecer a la de Dios. Es aquí donde le tengo que preguntar a los hijos lo siguiente: ¿tu padre es tu pastor o es tu padre? Porque ese es un problema. Muchos pastores no lo entienden y por eso la familiaridad echa a perder. Ahora, ojo, yo tengo hijos. Yo soy su padre de mis hijos. Ellos les he enseñado a respetar a su pastor. Y cuando entra el hermano Roberto Evans a mi casa, ellos se tienen que poner de pie. Y tienen que ir a saludarlo. Me preocupa cuando en una iglesia local entra el pastor, los niños no saludan al pastor. Eso me hace entender la bronca que hay en la familia, porque seguro ni a tus abuelos han de saludar tus nietos, tus hijos. Y si los hijos de pastores no ven a su padre como pastor, necesitas esto resolverlo en tu corazón, porque si no, solito te vas a estrellar. Hay gente tan indomable que tienen toda la actitud que aún ni el mismo diablo los puede parar, porque son tan hiperactivos, tan letales, tan violentos, tan intensos, que lo que hace el diablo con esa clase de personas es que se hace a un lado para que solitos se rompan la cara. Qué peligroso es no ser pastoreados. Qué peligroso es que no tengas un pastor. Y cuando me dijo mi pastor, en vía telefónica, me dice que te estás endemoniando en el Sams. Con Pati andaba bien rudo. Pero cuando me habló la voz de autoridad, le dije, sí, pastor, estoy enojado. Un día fui a predicar a una iglesia. Estaba el fuego de Dios y uno de los colaboradores principales estaba hasta atrás, y noté que había una sequedad en ese auditorio, había un ambiente espiritual letal, y dije, ya no predico. Y me acuerdo que le di un golpe al púlpito y vi cómo eso trajo un despertar, hizo que la gente se despertara, y empecé a confrontar. Y uno de los líderes estaba ahí hasta allá atrás y empezó a chillar, se dio una serie de vueltas. Él me abrazó al final de la reunión con lágrimas, me abrazó, me
me quiso, me aceptó y yo sentí su cariño genuino y me dice: mañana te voy a llevar a desayunar. Y al día siguiente llegó al hotel, pasó ahí al lobby y cuando lo vi que entró con lágrimas. Y le dije: algo está pasando aquí raro. Y le dije: vente, vamos a charlar. Y después entra su esposa chillando con lágrimas. Y después entra sus hijos llorando. Y los veo a todos llorando. Y de pronto dice él: es que ayer tuve el fuego, caí bajo la unción y en la mañana estaba bien feliz para venir contigo. Y estoy tomándome un cafecito y unos huevitos con frijoles para llevarte a donde te dije, porque se me antojó esto. Y vino el perro y me quitó mi comida. Y cuando el perro me quitó mi comida, agarré el cuchillo y le tiré un cuchillazo. Y de pronto mi madre me dice: ¿qué te pasa? Y le tiro otro cuchillazo. Y le dije: no me interesa a qué te dediques. A partir de hoy dejas lo que haces y te vas a Pachuca. Pregúntenme si me hizo caso. No me hizo caso. Pregúntenme si su matrimonio está bien. Se divorció. Sus hijas crecieron sin un padre, porque ese hombre estaba acostumbrado a hacer lo que le pegaba la gana. Me preocupa cuando escucho a pastores que tienen 5 pastores. Se me hace que eres como la samaritana. Se me acercan matrimonios y me dicen: pastor, denos un consejo, esto y lo otro, aquello. Les doy un consejo de acuerdo a las escrituras. Pasan 6, 7, 8 meses, volvemos a sentarnos, están llorando, están quebrados. Les vuelvo a dar el mismo consejo, vuelven a chillar 2, 3 veces. Les vuelvo a dar el mismo consejo, les enseño las escrituras, se van, pasan otros 8 meses y me vuelven a tratar el mismo problema. Y me dicen: pastor, y en ese momento los paro en seco. Y les digo: no, tú no me digas pastor. Dime como tú quieras, hermano, Héctor, brother. Dime como tú quieras. Porque la Biblia me enseña que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Apóyame por favor, Pipe. Vean a mi soldado de Pachuca. Y acá tengo a mi Pipe de Costa Rica. ¿Por qué te quiero hablar esto? Porque Dios quiere depositar sobre ti influencia, almas, recursos, para que sueñes lo que Dios ha soñado para tu ciudad. Él quiere derramar su favor. El gadareno, nadie lo podía parar. Una persona que trae broncas de demonios vive en medio de sepulcros. Por eso te dije: grábate esta frase. La palabra sepulcro tiene 3 definiciones en hebreo. Tafor es una de ellas. Déjame mencionarte las otras antes de que. La otra es Bor. La otra es Shakhat. Y la última, que es la que me interesa, es Nemeyón. La palabra Tafos significa tumbar. La palabra Bor significa cárcel o cantera. Eso significa sepulcro. Y la tercera frase es Shakhat, que significa hoyo. Por eso en un sepulcro, en un cementerio, hay hoyos. Y de pronto en esos hoyos se llenan de cantera, de cemento. Escucha, quiero decirte con esto que en un momento el gadareno pisó una trampa. Eso lo hizo caer en un hoyo y se levantó una cantera o una cárcel.
Pero la que me interesa es esta: Nemeyón. Una persona que tiene problemas de demonios vive en medio de sepulcros. Y la palabra Nemeyón significa monumento. Pero los monumentos se hacen para recordar. En otras palabras, una persona que tiene broncas de demonios vive en medio de sepulcros. ¿Qué estoy diciendo? Vive en medio de recuerdos. Esta es una palabra compuesta por la psicología moderna: resentimiento, rencor, recuerdos que me dan coraje. Es una palabra compuesta: rencor, recuerdo y me da coraje. Resentimiento, recuerdo y me da sentimiento. ¿Quién está capturando lo que estoy hablando? Pero Dios manda su autoridad. Jesucristo de Nazaret. Me encanta el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se bajó de la barca, pisó en la tierra, y de pronto del otro lado el Gadareno. Fíjate lo que hacen los demonios. Empezó a correr el Gadareno. En mi opinión, eran los demonios que lo estaban deteniendo. Porque al Gadareno le dijeron: ¿cómo te llamas? Legión. Un hato de cerdos, que fue donde se metieron todos los demonios, está compuesto de 2.500, 3.500 puercos. Esa es la capacidad que existe en tu alma y en mi alma de contener 2.000, 3.000, 4.000 demonios. Y los demonios tienen un propósito: llevarte al despeñadero para que se maten los sueños de Dios, para que se suiciden las promesas de Dios. Pero este hombre iba peleando. En mi opinión, iba el espíritu que le pertenece a Dios. El campo de batalla eran el alma, y ahí estaban todos estos sentimientos, todo este coraje. Pero déjame decirte que mientras avanzaba, es porque ahí en la tierra había llegado el creador de nuestros espíritus. Hoy quiero decirte que aquí a Cancún ha descendido el Espíritu Santo, y no importa qué batalla tengas, qué guerra tengas, es mayor el que está en ti. Dile al que está a tu derecha: no te detengas, sigue. Pastor, ¿cómo rompo esta batalla? ¿Cómo rompo esta enfermedad? ¿Cómo rompo esta crisis? No sueltes la iglesia en medio de tu batalla. Plántate. No sueltes a tu pastor. Eleva la voz de tu entendimiento. Yo entiendo los sentimientos. Me acuerdo cuando era niño, cómo mi padre golpeaba a mi madre en el rostro. Y eso hizo que yo me fuera de casa a los 7 años. Desde Tula me fui hasta San Luis Potosí, 6 horas. Crecí con mis abuelos. Y cuando murieron mis abuelos, se acabó mi mundo. Caí en las drogas, caí en la guerra del abandono, caí en la guerra espiritual en su más alto nivel.
Y a los 19 años se me metió este pensamiento en la mente: mátate, ¿para qué vives? Me subí a un segundo puente en San Luis Potosí. En la parte del techo de ese puente me subo y me empiezo a caer, me empiezo a soltar para dejarme caer en el puente. Y un viento recio me regresa. Soy el primer cristiano de mi casa y una voz habla a mi mente, y esa voz pone en mi corazón esta palabra: me eres instrumento. Es larga la historia, pero el tema es que fui a una iglesia, y en esa iglesia ahí vino el Señor, vino el fuego, vino el Espíritu Santo. Pero el tema es que después de estar haciendo institutos bíblicos, aprendiendo de la palabra, vino el espíritu inmundo, porque en cualquier momento el diablo se te va a querer meter de nuevo para hacerte desistir, hacerte negar, hacerte dudar, y un montón de batallas. Y me acuerdo que se me metió el espíritu de la duda, de la incredulidad. Después de 2 años, ¿será cierto todo esto o será mi imaginación? Y me acuerdo que iba en las calles de Saltillo, Coahuila, en el instituto. Estaba lloviendo sin un peso, y me acuerdo que ese día miré al cielo y grité: si no existes, yo creo en ti. Wow, se rompió algo en mi mente para siempre. Vino el evangelio, pero antes de que viniera el evangelio, iba mi padre a San Luis Potosí una vez al año, porque mi mamá lo llevaba. Y cuando entraba mi padre a San Luis Potosí, ¿sabes qué pasaba en mi corazón? Me hacía para atrás, me llenaba de enojo, y le decía a mi mamá: ¿por qué trajiste a ese hombre? El enojo, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué más sigue diciendo? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Y qué más? Y des lugar para que te endemonies. ¿Sabes cuántos matrimonios se han destruido por enojo? ¿Sabes cuánta gente está en la cárcel porque un día se enojó? ¿Sabes cuánta gente ha dejado su iglesia porque un día? ¿Sabes cuántos pastores han dejado sus pastores porque un día? ¿Sabes cuántos pastores han cerrado la iglesia porque un día se? El enojo es peligroso, satánico. Pero el Señor te quiere liberar para siempre y darte la libertad que solo Dios te puede dar. Tu plenitud es Dios. Vino el evangelio, ¿y a quién crees que Dios me dijo que le predicara? A mi papá. ¿Sabes a quién me gané primero? A mi hermana menor, que mañana viene, Karina. Después me gané a Claudia, que ella y yo nos íbamos de antros todos los fines. Ahora es una colaboradora mía. Tengo una hermana en los Estados Unidos que desde que se rompió nuestra familia a los 15, 14, 13, 8, ella se fue desde los 13 hasta Estados Unidos. Y nunca tuve visa para poderla visitar, pero conocí al Señor. Y la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y un día clamando, como cuando gritamos aquí en el Dios de los violentos con todas nuestras fuerzas, me quedé sin voz. Mi hermana iba con un pensamiento de suicidio en Las Vegas y se metió, algo la jaló y se metió en una reunión como esta. Pasó por el pasillo y se puso al lado del predicador con lágrimas, y el predicador recibió la unción del Espíritu y le dijo: alguien en este momento está orando por ti. Pasaron los días y mi hermana me dice: hermanito, ya conocí a Jesús. Pero el que más me costó fue mi papá. 10 años, hasta que un día
Me lo llevaba a congresos, a eventos, me quedaba callado, siempre me comparaba, pero yo tenía el reino de Dios y estaba entendido que Él era una autoridad física para mi vida y tenía que respetarlo en medio de la batalla. Hasta el día de hoy mi esposa sabe cómo respeto a mi padre, cómo lo quiero, cómo lo aprecio. Y llegó el evangelio a mi corazón, y me hizo ser paciente. Y me acuerdo que un día me lo llevé a un congreso, y ese día mi papá levantó por primera vez sus manos, empezó a llorar, y agarré a mi hijo Zoe, le dije: vente, porque el abuelo está siendo tocado por Dios. Nunca me festejó un cumpleaños. No tengo en el oído un recuerdo si un día me dijo: te amo, hijo. Pero como nosotros ya no nos movemos en emociones, sino en un sí a Dios. Y me acuerdo que un día llegó mi papá a la sala con una broncota, se sentó y me dijo: ¿qué hago, hijo? Y el diablo atacó mi mente. Acuérdate todo lo que viviste, cómo fueron tus fines de año. Y yo me estaba llenando de enojo, pero vino el reino de Dios. Y le dije a mi padre: tranquilo, yo resuelvo este problema. El Gadareno. Un día, pásenme una silla, alguien rápidamente, pásenme una silla, solo una. El Gadareno se encontró con Cristo. Y esta es la señal de una persona liberada. Ya no puedo ir a las demás señales, me quedo en esta. Es la señal de una persona liberada. El Gadareno, dice la Biblia, que cuando lo vieron, lo encontraron sentado. Una persona liberada se sabe sentar, sabe ser enseñable, sabe ser pastoreable. Hechos 2, el mover del Espíritu Santo vino sobre 120 que estaban sentados. No minimices los congresos, no minimices los domingos. Apréndete a sentar. La segunda señal: escuchaba la voz del maestro. Eres alguien que pone atención a la palabra de Dios. Te mueve cuando alguien está predicando la palabra de Dios. Y en plena predicación puedes sentir una ráfaga, puedes sentir algo del cielo. No te pierdes las predicaciones. Eres un hombre entendido que sabe quién es el pastor que Dios ha plantado para tu vida. Tengo autoridad para hablarte sobre esto, sí. Mi esposa y yo perdimos a nuestro pastor anterior, se murió. Un hombre que amábamos, mi esposa y yo. Era un hombre lleno de Dios. Uno de mis hijos se tardó 1 hora llorando por él. Y así se abrió el abanico para que muchos pastores me dieran cobertura. Mega iglesias, plataformas, ministerios de alto rango. Pero yo entendí que yo no necesito a alguien que me impulse, yo necesito a alguien que me frene. Porque la mayoría de muchos queremos que el pastor super mega ungido sea nuestro pastor, para que esa plataforma nos levante y nuestra agenda se nos ensanche. Dile al que está a tu derecha: tú necesitas a alguien que te pare. Y gracias a Dios, porque Dios nos dio al hermano Roberto Evans. En serio, si no nos hubiésemos dejado pastorear hace 7, 8 años, ella y yo probablemente ya estuviéramos separados. Aunque Pati se va más salvaje, dice: ya nos hubiésemos matado tú y yo. Yo estoy seguro que mucha de la gracia que Dios nos ha dado es porque Dios sabe que sabemos
ser pastoreados. Me acuerdo que durante una época con mi esposa, cuando eran niños, yo me iba a predicar 15 días a Europa. Y ahí me tienes echando fuego, Ramasaya, pa. Pero un día me habló mi pastor, ¿sí o no, Pati? Y me dice, me da tanto coraje que te vayas y dejes a tus hijos pequeños durante mucho tiempo. Así que a partir de hoy, ¡paras! ¿Qué estoy haciendo malo? Nada. Estoy haciendo la obra de Dios. Y luego él me dice, yo puedo salir así, pero ve a todos mis hijos, están en el ministerio. Y mira, calladito, me veo más bonito. No soy tan estúpido para que mi pastor me llame la atención 2 veces por el mismo problema. Porque al buen entendedor, dile al que está a tu derecha, ya no hagas batallar a tu pastor. Dile al que está a tu derecha, izquierda, déjate pastorear. Súbele volumen. Y el gadareno estaba sentado, estaba escuchando la voz del Señor con una túnica nueva. Y esta es la frase que es la que veo en los hombres de avivamiento: en su juicio cabal. Y luego pasa esto, se va Jesús, se nos vemos, qué bien te ves. Se va Jesús y de pronto el gadareno, no manches, yo me voy con él, lo voy a seguir para siempre. Nadie daba un peso por mí. Él vino aquí por mí. Me voy con él. Y va detrás de él. Y Jesús le dice al gadareno, ¿qué haces? Te sigo, maestro. Voy con todo. Es la palabra profética para muchos. Y Jesús le responde y le dice, no. Ve a tu casa con los tuyos y háblales lo que yo he hecho en ti. Sueño con tus hermanos, sueño con tus hermanas, sueño con tus papás. Un día danzar con ellos, estar bajo el fuego de mi presencia, incendiarlos, romper toda atadura. Sueño con esa casa, porque Hechos 16:32, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, porque en tu casa hay profetas, hay apóstoles, hay evangelistas, hay maestros. Ahorita están en las adicciones, pero un día de mañana los verás predicando en el fuego de Dios. Y mientras iba a su casa, explotó el hombre de avivamiento y llegó a Decápolis. Y esas 10 ciudades, eso significa Decápolis, 10 pueblos, fueron incendiados por uno que nadie daba nada. Levanta tus manos, ponte de pie. Veo a toda tu familia que va a ser incendiada por el Señor. Levanta tus manos. Está cayendo polvo de oro. Eso significa para mí que hay voces de gloria. Habla, abre tu boca y empieza a orar por tu familia. Que se ponga de pie ella también. Vi el fuego de Dios. Levanta tus manos. Nunca Dios ha dejado de cumplir sus promesas. Prepárate. Todos los demás hablen en lenguas. Hablen lenguas fuerte, fuerte, fuerte.
Veo la provisión que Dios va a depositar en la casa. Prepárate. Sharabak, Dios está administrando. Veo que Dios está administrando varias cosas y aún decisiones difíciles se están aclarando, porque Dios va a traer un despertar y la provisión va a correr como un río que va a traer sanidad de finanzas a través de ti, empezando por ti, para que vea la iglesia, la gente que te conoce, que Dios no miente. Dios no miente. Levante sus manos. Baterista, fluye conmigo. Oh, levanta tus manos. Córrele, baterista, fluye, 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 fluye. Levanta tus manos. Y cuando yo te diga, vas a gritar con todas tus fuerzas, en señal de que se rompe toda batalla espiritual. Prepara tu voz. No le hace que te quedes sin voz. Sígueme en el bombo, sígueme en el bombo, sígueme en el bombo. Quiero que grite con todas sus fuerzas: libertad. Cuando yo le diga, y va a venir la unción y va a romper la unción, pudre el yugo. Súbemele un poquito al micrófono. Grite: libertad. Sigue, 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 sigue. Ahora. Para la base. No te detengas. Se trata de tu matrimonio. Se trata de tus hijos. Pelea, pelea. No me apaguen las luces, préndanlas. Todo el mundo hablando en lenguas, todo el mundo hablando en lenguas. Hablen en lenguas. Manos levantadas, manos levantadas. Una vez más vas a gritar: unción, y van a empezar a ocurrir manifestaciones, liberaciones. Todo demonio va a ser quitado, va a ser sacado, va a ser pulverizado por la unción del Espíritu Santo. Prepárate, prepárate. Grita. Llénalos, 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 llénalos. Llénalos, 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 llénalos. Ahora, 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 ahora. Se rompe todo demonio. Fuera todo demonio. En el nombre de Jesús. Hablen en lenguas, hablen en lenguas. Hablen en lenguas. Hablen en lenguas, hablen en lenguas. Colaboran conmigo, colaboran conmigo. Pa, 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 pa. Sigue orando, sigue orando. Todo demonio de terror, todo demonio de depresión, todo demonio de angustia, todo demonio que esté saboteando tu matrimonio, que esté saboteando tu familia, que esté saboteando tus hijos, yo quiero que grites: fuera en el nombre de Jesús. Grita: fuera, 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 fuera. Ahora, ahora, ahora. Sube. ¡Vamos! 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 Hablan en lenguas. Sigan orando, sigan orando. Oramos en lenguas. Oren entre ustedes, jóvenes. Si sientes que algo está por salir, suéltalo.
Es mejor que esté afuera que esté adentro. Levanta tu voz, grita libertad en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Solo tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo aquello que quiera levantarse en contra de hombres de avivamiento, de mujeres de fuego, de hombres del Espíritu. Ahora, fuera, 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 fuera. Ora por el que está a tu derecha, izquierda. Declara vida de Dios. Vida de Dios. Vida de Dios. Equipo de oración, imponga manos. Equipo de oración, imponga manos. Sigue, sigue. Equipo de oración, métase entre la gente. Vida de Dios. 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 Ten vida. Grita. Vida de Dios en mi casa. Vida de Dios en mi matrimonio. Vida de Dios en mis hijos. Hay un demonio que no te deja gritar. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo responderé. Y a algunos el diablo les ha quitado garganta, les ha quitado clamor. Pero en esta noche algunos de ustedes van a ser incendiados por el fuego del Espíritu Santo. Levanta tus manos en señal de que no quieres caminar en una guerra que esté doblegando tu caminar en el Señor. Levanta tus manos y prepárate a gritar. Y después de esto va a venir el fuego de Dios. Se va a manifestar. Dale libertad. No lo limites. Grita. ¡Fuego! Sigue orando, sigue orando. Fuego. Sigan orando, sigan orando. Ora, no te detengas. Ahí está la unción del Espíritu Santo. Vida de Dios, vida de Dios. Ahora. Ayúdame a orar por tu familia. Pídele a Dios, se rompe todo aquello que quiera prevalecer. Y en mi corazón
corazón con una herida de hambre por ti. Hiere mi corazón Con una herida de sed por ti. enséñame a clamar y a suplicar Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. hiere mi corazón Con una herida de hambre por ti. llénate. Hiere mi corazón con una herida de sed por ti. Enséñame a clamar y a suplicar Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Hiere mi corazón con una herida de hambre por ti. Hiere mi corazón con una herida de sed por ti. ¡Grítalo! Enséñame a clamar y a suplicar Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí han identificado una batalla espiritual? Llámese como se llame, estás en el mejor lugar para tratar estos asuntos. Y lo que hizo el gadareno es que se postró. Vas a buscar un lugar en cualquier parte de este auditorio. Va a ser difícil, pero te voy a desafiar a que te tires en algún lugar y le digas al Señor: rompo toda esta batalla espiritual. Y todos: hiere mi corazón Con una herida de hambre por ti. hiere mi corazón. Con una herida de sed por ti. ¡Grítalo! Enséñame a clamar y a suplicar hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Hiere mi corazón con una herida de hambre por ti. Hiere mi corazón con una herida de sed por ti. Enséñame a Clamar y a suplicar